Gracias por estar aquí acompañándonos en otra edición de El Debate. Usted tiene la última palabra. Hoy tengo el privilegio de conversar con una invitada muy especial, actriz, académica, directora, dirigente sindical y política chilena, ex ministra de Estado del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y poseedora de una encantadora sonrisa. Bienvenida, Paulina Urrutia, a esta nueva edición de El Debate. Muchísimas gracias, encantada. ¿Cómo Encantada estás? de compartir esta tarde. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Se te ve muy bien, se te ve muy contenta. Sí, Y se te ve también, he sabido que has tenido mucha actividad estos últimos días. bueno, sí, a pesar de que toda la gente en este momento como que para, las vacaciones como que generalmente generan un espacio de relajo, para mí desde hace varios años la verdad es que es un periodo súper productivo, creativo y obviamente de preparación para lo que va a ser es el bastante año. difícil verte quieta también. Siempre te vemos Sí. generando proyectos en alguna actividad política. Sí, pero ahora estoy tinta, creo que enfrento las cosas con más calma que antes. ¿Sí? Sí, pero sí, efectivamente tengo una manera de abordar las cosas que es bastante dinámica. Siempre estoy ahí en distintos proyectos. Lo primero que voy a preguntarte es ¿cómo te sientes de volver a pisar el escenario tras 4 años de ausencia y con este monólogo llamado la amante fascista? Bueno, me siento muy feliz, muy agradecida del teatro porque creo que efectivamente el teatro es un espacio, es una plataforma de desarrollo, a mi juicio, no solamente profesional, sino también personalmente. Uno como actriz a lo largo del tiempo, con el trabajo de los distintos personajes, va explorando en uno mismo, tiene la oportunidad de tener conciencia sobre su pensamiento, sobre su conciencia, sobre evidentemente la sociedad o el mundo que nos rodea, también de nuestro cuerpo. Entonces creo que siempre es una posibilidad de explorar uno su grado de madurez, su grado de conciencia respecto al mundo en el que vive y todo. Entonces creo que ser actriz es una gran oportunidad para desarrollarse personalmente. Así que imagínese feliz de tanto tiempo de no haber podido hacerlo ahora. Claro, porque desde que hacerlo. tuviste que asumir como secretaria de Estado, obviamente te alejaste de las tablas Fue y te alejaste imposible, de la televisión. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es verte en un monólogo. Nunca habíamos tenido la oportunidad de verte en un monólogo. Siempre te habíamos visto en montaje con más actores, siempre te habíamos visto en otro tipo de cosas. Sí, bueno, yo no me considero una actriz de monólogo. Yo creo que para eso hay que tener una personalidad y una mirada respecto al teatro que yo creo no poseer. Ahora, yo creo que esto fue parte también de un engaño creativo. Lo digo en términos claro, porque yo acepté esta obra cuando no era un monólogo. Aquí tenemos los micrófonos del programa para que ¿quién le engañó? A ver. Esta fue una encerrona creativa que hizo Néstor Cantillana, que era el director, que es el director del concurso y muestra de dramaturgia, que es un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tiene ya más de 14 años. Ajá. Este proyecto obviamente implica seleccionar la mejor dramaturgia en distintas categorías de consagrados, emergentes, teatro infantil, en fin, de la dramaturgia nacional. Y esta obra, que se llama La amante fascista, fue seleccionada como una de las mejores obras de autores consagrados, de Alejandro Moreno. Entonces, cuando Néstor lee esta obra, que era una obra que tenía muchos personajes, había un texto dentro de la obra que cuando lo leyó Néstor dijo, esto lo tiene que hacer la Paulina Urrutia, que era un monólogo delirante, era una cosa muy, bueno, que obviamente forma parte de la obra que hoy día yo hago. Y dijo, y lo tiene que dirigir Víctor Carrasco. Bueno, resultó en estas cosas de la vida que yo estaba distanciada de este director desde hace
más de 16 años. No nos hablábamos, pero era una claro. tontera, la verdad es que era una tontera básicamente de orgullo. Que no viene al caso de talla porque es verdaderamente ridícula. Cada vez que la contamos todo el mundo se mata de la risa, no puede creerlo. Y bueno, efectivamente pasaron 16 años. Y es Néstor quien a mí me dice, mira, yo quiero que tú hagas esta obra y quiero que Víctor la dirija. Yo le dije, déjame leerla, yo encantada, pero yo creo que Víctor no va a querer trabajar conmigo. Y él me pregunta si le puede preguntar a Víctor esto. Obviamente parte para yo le digo que sí, por supuesto. Habla con Víctor y Víctor le dice que se perdía, efectivamente él le encantaría, pero que él cree que yo no voy a querer trabajar con él. Bueno, cuento corto, nosotros nos reunimos y todo como si no hubiesen pasado 16 años, volvimos a hacer lo mismo de antes, como suele pasar en el teatro. Y bueno, tuvimos esta experiencia que en el proceso creativo, que fue aproximadamente de 2 meses, que es el proceso ideal, el dramaturgo, con el aporte amplio, generoso y profundo del director a través de su montaje, fue reescribiendo la obra y terminó siendo, digamos, este monólogo, pero por una cuestión de creativa del autor, y cuando empieza ya la versión número 1, número 2, porque cuando nos llama, ya nosotros vamos a ensayar, o sea, digamos, vamos a comenzar con la lectura, el autor, el Chato, dice, no, por favor, no lean esa obra que yo tengo otra versión. Y ahí empieza con la versión 1, versión 2, pero ya eran monólogos. Y ahí yo casi me morí, yo me asusté en un principio. Yo le dije a Víctor, yo porque no soy capaz. Tal como No, decía, a mí no me gustan. Nunca te habíamos visto en no un me monólogo. No me gustan. O sea, y ahí yo creo que hicimos un trabajo que es rarísimo, porque la gente cuando ve la obra no siente que es un monólogo. Y yo creo que por mi resistencia creativa, ya, el interés, yo creo, del director de que yo no me fuera, ya, y la creatividad del Chato, yo creo que de hacer esta obra, que verdaderamente es un nivel evidentemente mayor, digamos, de su obra. Yo creo que es la mejor obra que le he leído a Alejandro Monet. ¿Y cómo te has sentido en este tiempo de presentarla, de ver esta reacción del público? Mira, yo tuve muy bonito, digamos, en el proceso de montaje, como te digo, yo enfrenté esto como si no fuera un monólogo. Loca en la cabeza, yo creo que fui desarrollándolo en la lógica de que no era un monólogo, de que tenía que contar esta historia, y fue un proceso creativo muy lúdico, muy permisivo por parte del director, y además muy acompañado por el director. O sea, él fue guiando cada uno de los procesos, digamos, que implica una obra. Y luego lo que ha sido la presentación ha sido, pero ya verdaderamente un regalo de la vida. La gente queda impactada por el texto, por la puesta en escena, por la actuación, digamos, por el fluir, por la mezcla, por el cruce que se genera por los distintos lenguajes, el escénico, el audiovisual, el trabajo que forma parte, evidentemente, que es toda la puesta en escena, la actuación. Y además por ese cariño que te tiene la gente hace mucho tiempo también. Es que no sé, porque una cosa es que a la gente tenga un cariño, una cercanía con uno, y la otra es la valoración del trabajo profesional. Y ahí yo creo que es evidente que más allá de la cercanía, está valorando un trabajo que además se comunica de una manera muy directa. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque se piensa muchas veces de que el público reacciona ante una imagen. Claro, no, nosotros hacíamos foros, conversaciones. Y la verdad es que el público es bastante más exigente que eso. Pero por supuesto, la gente conversando, los foros que tuvimos en el Teatro de la Palabra,
Obviamente, luego lo que uno puede conversar con la gente que se queda después, que generosamente te da una opinión respecto a lo que ha visto, es verdaderamente impresionante lo que produce la obra. Y dónde se va a continuar presentando esta Bueno, obra? nosotros esperamos muy pronto, y en esto yo creo que tu programa puede ser de vital importancia para que la gente esté enterada, que nosotros esperamos a mediados, por ahí por el 17 de marzo, estar en una nueva temporada, que además va a contener un ciclo de autores, es decir, se presenta el amante fascista en el Teatro de la Palabra, pero vamos a tener 2 obras más de Alejandro Moreno. En la ciudad de Santiago. En la ciudad de Santiago, en Crucero Exeter 250, en el barrio Bellavista, pero vamos a tener esto que es un gran proyecto en el Teatro de la Palabra, que es un ciclo de autor. ¿Y tienes pensado seguir llevando las regiones? Por supuesto, también, por supuesto, pero además, pero ahí la gracia es que nosotros no solamente en el Teatro de la Palabra vamos a tener funciones del amante fascista, sino que la gente va a tener la oportunidad de conocer a través de 2 estrenos, 2 obras más del mismo autor. Y vamos a tener foros, es decir, conversaciones con la gente los días viernes, igual como lo hicimos en noviembre, y ya nos estamos moviendo para estar, ojalá, en la mayor cantidad de comunas en Santiago y de localidades y ciudades en las distintas regiones del país. Ya escucharon nuestros auditores. Además, una buena noticia, si te la podemos dar, ya estamos con ofertas internacionales. Ofertas internacionales. Sí, por lo menos no les vamos a decir hasta que se cumplan, seguras en dos países de Latinoamérica ya. Seguro. Son muchos nuestros auditores que nos escuchan justamente así que estamos muy contentos, en Latinoamérica, muy contentos. Así que ya saben, vamos no vamos a decir todavía las ciudades para que se cumpla, Paulina va a poder llegar a ustedes con este Imagínense mensaje. La maravilla. Paulina, como ex ministra de Cultura vamos a conversar en esta edición acerca de lo que fue tu gestión en esa cartera y vamos a tocar temas de la contingencia cultural, pero antes quiero que hagamos un poco de historia. En 1989 te conocimos masivamente por la interpretación de Quién es hoy, la primera santa chilena, Santa Teresita de los Andes. Respóndeme 2 cosas. La primera, ¿qué sientes al saber que después de tantos años la gente aún se acuerde de esta actuación? Y es verdad que cuando te seleccionaron para interpretar el personaje dijiste que no. Sí, claro. Bueno, efectivamente. A mí me costó creer eso cuando tú me preguntas por qué lo que siento, siempre, así como en términos generales, decir lo que yo siento cuando yo trabajo en cualquier tipo de soporte, sea cinematográfico, audiovisual en general, cinematográfico, televisivo, o en el teatro, o qué sé yo, en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, obviamente una satisfacción muy grande, es un agradecimiento muy grande además el que siento de la oportunidad de poder desarrollarme, como te decía, profesional y personalmente. Es una felicidad, es un agradecimiento gigante, siempre es la misma sensación, ¿me entiendes? Que es como la oportunidad que tiene cualquier ser humano de desarrollarse profesionalmente. Respecto específicamente a lo que siento con que se recuerde un trabajo que uno hizo hace ya más de 20 años, es una mezcla, ¿me entiendes? Porque es entendible que la gente se acuerde de un personaje que uno fue el rostro de un personaje que la gente tenía en el inconsciente colectivo. Porque yo me recuerdo, Paulina, que durante muchos años, porque hoy día, por ejemplo, sí, es que como me lo dijo una amiga, se van a acordar de mí con la Teresita hasta cuando tenga 90 años, ¿me entiendes? Y yo ya parezca la abuelita de la Teresita. Porque yo me acuerdo. Porque yo me acuerdo que en los primeros años, si me permites explicarte, es porque ese personaje era parte y es parte del inconsciente colectivo de una nación. Y de la cultura chilena.
por cierto. Claro. Entonces, yo solamente soy la imagen de ella, ¿me entiendes? A la Ajá. gente se le queda grabado por la imagen de ella. Muy distinto es que hasta el día de hoy te digan que ese fue un trabajo que le significa, que le traspasa para que la gente separe el personaje de la actriz, que es lo que ya hoy puede hacer, ¿me entiendes? Claro. Porque ya todo el mundo me conoce, sabe que no soy una santa, que ando repartiendo bendiciones, ¿me entiendes? No soy el personaje. Claro, porque eso Y eso es era muy lo que bonito. lo que te quería comentar. Y uno solamente justamente. tiene que agradecerlo, ¿me entiendes? Yo me recuerdo que en los primeros años, porque hoy día, claro, todos conocemos a Paulina Urrutia, la actriz, la ex ministra, pero yo me acuerdo que durante años, cada personaje que tú hacías en televisión era la teleserie donde actuaba la Santa Teresita. Yo me Claro. recuerdo de eso. Claro. Y durante años fuiste la Santa Teresita. Claro, pero eso también, pero a ver, ¿cómo te explico? Eso también corresponde a procesos que son naturales de identificación. Claro. Pero yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en una plataforma tan difícil como es la televisión de hacer personajes muy distintos. Por ejemplo, la Salita Mellafe. Y ya cuando hacía la Salita Mellafe nadie decía, uy, la Teresita rara. No, claro. Ya era claramente, y otros personajes Entonces, memorables. pero eso no ha quitado que la gente todavía me identifique o recuerde ciertos personajes que se van quedando también y que empiezan a formar parte también del inconsciente colectivo. Claro. ¿Y por qué dijo? Y este mismo proceso es lo divertido. En ese proceso, yo siendo muy joven, yo hice la Teresita cuando tenía la misma edad que la Teresita. Como tú bien recordabas, claro, yo dije que no, porque yo mi foco en ese momento, y que aún lo sigue siendo, imagínate los años que han pasado, y gracias a las distintas oportunidades que he tenido de desarrollarme como actriz en distintos medios, en distintos soportes, yo me sigo considerando una actriz de teatro. Ahí es donde está mi pasión, ahí es donde están mis grandes y profundos, los mayores procesos creativos que he tenido como profesional. Y también es el espacio en donde quiero morirme, digamos. No sé si actuar, no sé si actuar para siempre, pero es el espacio donde yo quiero formar, por ejemplo. Es lo que te realiza, en definitiva. Claro. Entonces, yo dije que no en esa oportunidad porque no estaban ahí mis grandes metas, ¿no? Soy muy distinta a los chicos que hoy ingresan a estudiar teatro para justamente hacer... eso te quería evidenciar. Lo que pasa es que hoy vemos largas filas de jóvenes que realizan cualquier tipo de actividad con tal de llegar a la televisión. Pero es que eso también es bastante entendible, no es porque los jóvenes obviamente, de hoy yo no lo critico, manejan más el lenguaje audiovisual que el teatral. Y de hecho, creo que esa es la maravilla que hoy tenemos los actores de teatro, que tenemos todo un espacio en las escuelas de teatro para enseñar un lenguaje teatral que no todo el mundo maneja. Los chicos hoy nacen con un lenguaje audiovisual que manejan de una manera absolutamente natural y espontánea. En cambio, el lenguaje teatral hoy hay que educarlo. Yo crecí en un lenguaje teatral, escénico, que obviamente me eduqué, me formé, estudié teatro en la Católica, en fin, y obviamente me hice, como todos los actores, en el oficio, ¿no? Me hice sobre el escenario, en las tablas, ¿no? Pero hoy es lógico que los creadores, que los jóvenes, que los chicos se identifiquen con una creación que es audiovisual, que está en la internet, que está en la televisión, que está en el cine, ¿me entiendes? Antes, en mi época, se hacía una película cada 3 años. Exacto. O sea, ¿qué actor iba a pensar, yo quiero ser actor cinematográfico? Claro, el que soñaba con ir a Hollywood y que lo descubriera alguien que... Pero nuestro espacio creativo era el teatro, ahí era donde nosotros teníamos resistencia cultural, creábamos, decíamos cosas, en fin, igual como ocurre hoy. Claro. Pero hoy existen múltiples plataformas que mayoritariamente son de lenguaje audiovisual.
Claro. ¿Ah? Lo que no quita un espacio que nunca va a morir, que es el Además que existen más posibilidades hoy de llegar a la televisión de las que existían en ese tiempo. Claro, y además hay mucho más trabajo también. Claro. ¿Ah? Por eso te tenía que hacer la pregunta, porque yo No, de verdad ¿por qué dije que no? que Es sorprendente que porque alguien haya yo dicho que era no, una claro. lecera, porque yo tenía una cosa mucho más básica. Yo en ese tiempo recién había fallecido mi madre, yo necesitaba urgentemente trabajar para no solamente pagar mi carrera, sino pagar la de mi hermana, que era una carrera muchísimo más cara que la mía, era arquitectura y nada menos que en la Universidad Católica, y yo me había conseguido una pega, que era Teleduc. Era un programa que yo hacía por segundo año consecutivo, y yo ya me habían dado ese trabajo y yo no quería perderlo, no quería perder un trabajo que obviamente me había ganado haciendo bien mi pega. Y cuando eso ocurre, Y que me imagino te cuando daba me llaman mayor para seguridad económica también. no, pues era un chiste, pues, o sea, en términos creativos, no había ninguna, imagínate trabajar en un curso para Teleduc, que era educación a distancia. Entonces, cuando yo digo que no puedo aceptar esto, cuando ya quedé seleccionada para, después de una entrevista, 40 personas de un casting que se hizo entre 5 personas, que yo quedé, y que cuando me dicen, tú vas a ser la Teresita de la Sondar, y yo le digo, no, la verdad es que no, porque yo voy a hacer un curso en Teleduc de filosofía. El director de esta me dijo, esta niñita está loca, o sea, ¿qué le pasó? Se volvió loca. Me imagino qué cara pusieron. Bueno, yo dije que no, porque yo tenía ya mi pega, estaba súper bien y en fin. Y ahí yo creo que hubo un diálogo y yo hasta el día de hoy se lo agradezco a don Ricardo de la Fuente, que era director en ese tiempo de Teleduc. Y cuando voy a ver a Ricardo de la Fuente, don Ricardo me dice, mira Paulina, tú tienes que hacer eso. Entonces yo le dije, no, si yo estoy bien acá, no, tú tienes que hacer eso. Y ahí yo me devuelvo para el canal y le digo que don Ricardo, y todo el mundo así ya, obvio. ¿Ah? Eso es todo, esa es la historia, es así de increíble la historia. Después de hacer este sabroso recorrido por lo que fueron tus inicios, quiero consultarte sobre tu actividad política. Antes de ser nombrada ministra presidenta del Consejo de la Cultura y las Artes, participaste activamente en el sindicato de actores, Sí. SIDARTE, llegando a ser su secretaria general y su presidenta. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los actores en Chile que los han llevado justamente a agruparse en este sindicato? Bueno, mira, yo creo que una asociación gremial, por lo menos yo desde la perspectiva, sin Y no tener solo agruparse, formación, sino que exigir sus derechos. claro, yo sin tener formación política, porque esto es un Ajá. tema no menor, piensa que una persona que, o sea, mi periplo, digamos, por el sindicato de actores es bastante especial, digamos, no es lo característico, digo por quienes me precedían, estoy hablando de Aníbal Reina, de Gabriela Medina, de María Izquierdo, de Luz Croxato, ¿me entiendes? O sea, gente que tenía una historia, bueno, ¿para qué decir si nosotros recordamos antiguamente lo que era el sindicato de actores? Evidentemente no era una organización política, gremial, ¿no es cierto?, que además sufrió toda la persecución que hubo en tiempos de dictadura, con actores en listas negras, gente que tuvo que huir del país, digamos, para no ser torturado, perseguido, en fin, o sea, fue muy duro ese proceso. Yo llego al sindicato por una naturaleza gremial que tiene nuestro oficio, no existe un actor solo. Es una creación colectiva siempre. Al teatro se le llama la reunión de las artes, entonces para mí era natural que nosotros estuviéramos en un espacio donde pudiésemos mirarnos, ayudarnos, crear de manera conjunta. Pero yo no pertenecía a ningún partido político, nunca tuve un trabajo político,
lo más cercano que yo viví fue la pastoral en mi colegio, ¿me entiendes? O sea, yo nunca me... Y por lo tanto enfrento el trabajo gremial desde una perspectiva creativa y no solamente para paliar las necesidades de un colectivo, sino también las oportunidades de creación colectiva. Yo creo que por ese lado nosotros abrimos una cuestión que fue impresionante, que fue lograr que el Estado asumiera la responsabilidad del desarrollo artístico y cultural del país. Y ojalá, evidentemente, que eso es un tema mayor, enfrente las dificultades, las carencias, lo que fue lo que la presidenta hizo en materia de pensiones, que no es solamente para los artistas, sino para todo el país. Claro. O sea, las carencias que tiene un artista, las enfrenta hoy un abogado, un bibliotecólogo, ¿me entiendes? O sea, cualquiera que trabaje en términos freelance por la precariedad laboral que tiene. Que mi pregunta justamente, Paulina, va a un poco a desmitificar esta imagen, este estereotipo que se tiene de los actores especialmente de muchos de los actores que aparecen en televisión, que son mucho más mediáticos, que es el hecho de que la gente piensa de que solamente por el hecho de aparecer en televisión estamos hablando casi de personas ricas y famosas, y sin ningún problema, digamos, de índole laboral. Frente a un trabajo, que yo lo voy a decir claramente como lo he mantenido toda mi vida, es un trabajo de subordinación y dependencia que debiera tener pagos previsionales, acceso a salud, ¿me entiende? Pago de ISAPRE y todo, y que en el momento, obviamente tiene sus condiciones, como nosotros, que en el momento que se deje de trabajar se tiene que indemnizar como cualquier trabajo y se tiene que terminar cuando se tenga que terminar. Nos evitaríamos los juicios, ¿no? Obviamente, los actores tenemos otro tipo de contratos que tenemos que establecer también, que son contratos comerciales, que tienen que ver con la explotación de la obra, además que hay todo un que tiene que ver con el pago de derechos de propiedad intelectual, que ese es otro tipo de contrato. Porque por eso te Pero decía, las contrataciones laborales en definitiva, no quitan lo claro, otro. se tiene un poco, hay muchas cosas que se han ido alimentando como parte del mito. Pero, por ejemplo, tenemos los auditores y yo tenemos que tener plena conciencia de que los actores y los artistas en general, y lo he mencionado en otras ediciones de este programa, son trabajadores como cualquiera, detrás de ellos hay familias, son personas que también se enferman, por lo tanto necesitan ser parte del sistema de salud, y obviamente llega un momento en que como cualquiera de nosotros tienen que dejar de trabajar y depender justamente de una pensión. Entonces, todas estas condiciones laborales... Esa situación, por eso yo le digo, eso a mi juicio ya está claramente superado con la reforma previsional que es para todos los chilenos. O sea, en 5 años más... Los actores comprenderán que tienen que imponerse en una AFP. O sea, ya la gente no se puede seguir haciendo el loco, ¿me entiendes? Claro. O sea, eso es una obligación que tiene todo ciudadano. En el plazo que estábamos en el gobierno de la presidenta son a 8 años plazo. Bueno, ahora serán a 6, 5, ya no. Pero eso es una realidad, porque era imposible que más del 60% de la población del país estuviera al margen de un sistema previsional. Y eso te hablaba de lo malo que era el sistema previsional, que dejaba fuera del sistema a más del 60% de la población. Claro. No solamente de los actores, ¿me entiendes? Sino de toda la gente que trabajaba de manera freelance. Generando todo un problema social también. Pero sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas. Entonces tú dices, bueno, que esto pasa en todas las situaciones. La gente que tuvo plata, la gente que después que tú las veas en condiciones precarias, imagínate el resto. O sea, no puede ser, no puede ser. Eso tiene que terminar. Paulina, durante tu gestión como ministra de Cultura fue elaborado y discutido el proyecto de reformas a la ley sobre propiedad intelectual, uno de tus grandes logros, por cierto. Pero sientes que quedó algo por hacer y sientes que el actual ministro Luciano Cruzco, que también actor como tú, ¿le ha dado continuidad a las políticas que se venían implementando en los gobiernos de la concertación? Bueno, qué bueno que hagas mención a un proyecto que de verdad fue un verdadero parto. Tuvimos los 4 años
Lo sacamos con una presión, imagínate, de Estados Unidos, brutal, porque era una de las condiciones de la firma del Tratado de Libre Comercio con nuestros socios comerciales. ¿Y sientes que se le ha dado continuidad a eso? A ver, mira, yo creo que es un tema que nosotros zanjamos y que tenemos que abordar en nada, porque tiene que abordarse, que son las medidas de protección, que tiene que abordarse ahora ya, porque ya estamos atrasados de no ver los plazos. Temas como, yo en materia, yo estoy absolutamente al margen de lo que ha ido haciendo el Consejo en un año, no sé, pero nosotros teníamos una agenda legislativa que me imagino tiene que seguir siendo parte, el Instituto del Patrimonio, un tema que ha sido, pero que ya es como decir, les dijimos que era un tema importante y todavía seguimos ahí con una discusión entre el Ministerio de Educación, la reforma del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo no te puedo hablar de lo que está haciendo porque no estoy al tanto y creo que no soy la persona que tiene que evaluar la continuidad o el trabajo que está haciendo hoy el Ministerio o el Consejo Nacional de la Cultura. Claro, y específicamente no lo hizo el actual ministro. El ministro Weinstein, no lo voy a hacer yo, no creo que corresponda. O sea, creo que es la ciudadanía la que tiene que evaluar el trabajo de un ministerio que trabaja para toda la gente. Pero ahora, lo que sí te puedo decir es que nosotros levantamos un proyecto que era generar una política de Estado que se hacía con la gente y para la gente. No fue algo que yo resolví entre cuatro, o sea, que el ministro Weinstein haya resuelto entre cuatro paredes. Se trabajó a lo largo de todo el país porque evidentemente la constitución de un órgano del Estado, lo que pretendíamos al ser colegiado, por eso es la diferencia entre un ministerio y el consejo, era que tuviera continuidad en términos de política. O sea, que no llegara cualquier gobierno y cambiara una política cultural que evidentemente requiere, como todo proceso social, de tiempo. ¿Ah? Uno no se puede dar vuelta en 4 años. Claro. En la cultura no se puede cambiar en 4 años. La cultura es parte del desarrollo social de un país. Por lo tanto... Porque son procesos de largo plazo también. Por supuesto, de mediano y largo y larguísimo plazo. Entonces, yo me imagino, esas fueron las garantías que nosotros tuvimos, que se cambia el ministro presidente, digamos, pero continúa un cuerpo colegiado que lo que tiene que cuidar es precisamente la continuidad. Luego cambia tal como dices tú, igual colegiado. hay una agenda política que se tiene que seguir. Y los énfasis los da el gobierno de turno. Paulina, te agradezco mucho el que hayas aceptado mi invitación. Ha sido de verdad muy agradable tenerte hoy acá. Pero antes de que te vayas, los auditores del debate te escuchan. ¿Hay algo que quisieras decirles? Que siempre me quedo con una sensación terrible de tantas cosas que podemos conversar y que a lo mejor, porque he hecho tantas cosas diferentes, no, definitivamente podríamos conversar horas. Conversa, claro, es como un picoteo por todo. Yo creo que nada, las ganas de volver a conversar con ustedes. Espero que no sea la última vez que te tengo acá en el programa. Encantada, pues ya sabe usted y lo conoce porque ha estudiado muy bien mi vida, he recibido preguntas muy movilizadoras. Es bonito que conversar con alguien que se ha dado el tiempo de recorrer la historia de uno. No, por algo somos el programa que muestra lo que otros no muestran, justamente, para poder dar justamente este enfoque más humano. Siempre acá trato de hacer que el invitado se sienta definitivamente como en su casa y que pueda justamente expresar cosas que muchas veces por tiempo, por el enfoque, la línea editorial que tienen otros medios de comunicación, muchas veces no tenemos el tiempo para poder tratar en la profundidad que hemos podido tratarlo. A pesar de que tiene un tema, o sea, un nombre así como que siempre se ha utilizado como para polémica, el debate.
Claro. Pero no, es todo lo contrario. No, y eso es un poco, bueno, es parte... El verdadero sentido del debate. Es parte un poco del mito, eso de que el debate es una confrontación. Acá en el debate justamente, y lo dice el diccionario, no lo digo yo, el diccionario dice que el debate es un intercambio de ideas con el cual justamente todos podemos aprender, porque de hecho yo siempre aprendo mucho en estos programas y me complace mucho poder llevárselos a todos y cada uno de nuestros auditores. Por fin hemos tenido un verdadero debate. Claro, definitivamente. Y antes de cerrar esta edición, me gustaría poder comentarles a nuestros auditores una situación que no tendrían por qué enterarse, pero yo la quiero compartir con los auditores. Esta edición tuvo un sabor muy especial porque, debido a un descuido, la verdad es que tuvimos que grabarla por segunda vez, lo cual fue en su momento incluso fue bastante bochornoso, pero me gustaría destacar la excelente disposición que ha tenido Paulina para poder estar justamente, para poder cumplir este compromiso con nuestros auditores y destacar específicamente la calidad humana de nuestra invitada. Paulina es una persona que tiene una agenda copadísima y la verdad es que te agradezco a título personal y a nombre de todos nuestros auditores tu excelente disposición y el hecho que hayas estado hoy acá. Y afortunadamente ahora sí las cosas salieron bien y por eso podemos tener esta edición y mostrárselas a nuestros auditores. Así que te lo agradezco mucho, Paulina. No, gracias a usted por su generosidad y yo encuentro al revés. Usted fue el que me tuvo que escuchar 2 veces y con lo que yo hablo, Dios mío, la paciencia. Yo creo que el único que tenía toda la voluntad del mundo ha sido usted. Gracias, Paulina. Estás en tu casa y vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y nos vemos en otra edición. Temas, personajes, historias, realidades, el debate. Usted tiene la última palabra.